Básicamente hoy quiero tocar un tema que es bastante común, bastante no diagnosticado, y quiero tratar de ofrecerles hoy una guía que les ayude a no solamente identificar, sino tener unas estrategias para cómo trabajar con este desorden de procesamiento auditivo. Vamos primero a definir qué es desorden de procesamiento auditivo. La persona que tiene un problema de procesamiento auditivo tiene problemas o le es difícil recibir, organizar y hacer sentido de lo que oyen. No tienen ningún problema de audición. La audición está intacta. Ustedes le hacen una prueba de audición, que es lo primero que se hace en cualquier persona que tiene problemas de procesar información o de habla, y todas salen negativas. En el caso de las personas que tienen problemas de procesamiento, que pueden ser tanto niños como adultos, vemos que pueden tener un procesamiento muy lento. Por ejemplo, ese niño que tú le hablas no te responde y después al poquito de tiempo te responde y aprende lo que le estás diciendo. O personas, por ejemplo, que se están tratando de comunicar y no logran organizar sus ideas para decir lo que quieren decir. Eso pasa mucho desapercibido y se confunde con otros diagnósticos que voy a entrar en un poquito en qué diagnósticos se pueden confundir. Otra cosa es que el sistema nervioso interpreta inadecuadamente la información porque lo que captura no es lo mismo que se dijo. Por ejemplo, niños que tú le dices taza y entienden casa. Y otra cosa que afecta mucho el procesamiento de información es si hay un ambiente con mucho ruido. Estas personas tienden a tener problemas con el tener ruidos alrededor, los distrae, no los deja poder entender la información. Adicional a esto, quiero que tengan una idea de cuán frecuente se ve esto. Pues en un estudio reciente se publicó que el 5% de los niños tienen algún tipo de problema de procesamiento auditivo, y se ha encontrado que el 43% de niños que tienen cualquier problema de aprendizaje tienen problemas de procesamiento auditivo. ¿Qué tipos de procesamiento auditivo hay? Pues hay 4 tipos. El primer tipo es discriminación auditiva. Eso es como estaba dando el ejemplo, que tú le dices una cosa a una persona y entiende otra cosa. Como lo de casa, taza. Otra forma es que, por ejemplo, si hay ruidos alrededor, como un salón de clase, les da trabajo entender unas palabras en específico y las pierden. Que eso se llama discriminación figura y fondo. La otra tipo de problema de procesamiento es de memoria auditiva. Eso es recordar lo que oíste. Puede ser un número de teléfono que te dijeron o puede ser una canción. Pero también pueden ser cosas de la escuela que te dijo la maestra, no lo recuerdas. Lo último es secuencia auditiva. La secuencia auditiva es cuando perdemos el orden de lo que estamos diciendo. Al perder el orden, pues obviamente no se entiende la información y pierdes el recordar apropiadamente lo que te estaban diciendo. ¿Cuáles son los síntomas y los signos de que tenemos un problema de procesamiento auditivo? Pedirle a las personas que te repitan lo que dijeron. Tener una dificultad entendiendo lo que otras personas dicen, especialmente, como dije anteriormente, si hay ruidos en el ambiente. Tener dificultad en distinguir la diferencia entre 2 palabras, como el ejemplo que hice de casa y taza. Tener problemas en entender cuando las personas están hablando rápido. Pueden tener dificultad en leer, escribir, en deletrear, en hacer dictados al nivel que se espera para la edad. No responder, esa persona tú le hablas y no te responde cuando la llamas. Porque no te escuchó o porque estaba envuelta viendo, por ejemplo, estos niños que están envueltos viendo una película o videojuegos y no te responden cuando los llamas. Cuando tú están tratando de hablar contigo, y esto pasa mucho en niños de edad escolar, que no pueden comunicarse con otros niños y los otros niños los rechazan porque no les habló.
en el momento cuando ellos estaban esperando tener una conversación. Tener problemas en seguir instrucciones. Por ejemplo, los mandas a ir a su cuarto, buscar tal cosa, y te hacen la primera, pero perdieron las otras dos. Tener problemas en comunicarse apropiadamente con las oraciones de la longitud que se espera para la edad. Y no recordar qué le dijo una persona. No recordar qué fue las instrucciones que le dieron. ¿Qué causa estos problemas de procesamiento de información a través del oído? Primeramente, no es un problema de que no oyen, como mencioné anteriormente, y la anatomía del oído está completamente normal. Es un problema de las neuronas que tienen que ver con la parte del cerebro que hace que escuchemos o que definamos la información que obtenemos a través de los oídos, y como una computadora hacer esa interpretación adecuadamente para que haga lógica, pero también a la velocidad que necesitamos para que pueda hacer una interacción de ambos lados. Bien importante, ¿qué cosas causan problemas de procesamiento auditivo? Pues aquí vemos que hay una multiplicidad de causas y es en todas las edades. Primeramente, vemos que puede ser relacionado a la edad. Las personas mayores pueden desarrollar problemas de procesamiento auditivo relacionadas a una pérdida de información por edad. Bien importante, genética. Síndromes genéticos ya se asocian a problemas de procesamiento, condiciones que dañan el sistema neurológico, como los derrames cerebrales, como si hay meningitis, un trauma cabeza, como condiciones autoinmunes que son como esclerosis múltiple, lesiones en el sistema nervioso central, epilepsia, algunas condiciones asociadas a toxinas ambientales, como los metales pesados. Y una bien importante y bien común es asociada a infecciones de oído, sinusitis o infecciones recurrentes que hacen que haya una acumulación de líquido que se va por detrás de la nariz y va al oído medio y lastima esa conexión, porque el tímpano es el que capta la información que se obtiene de los sonidos. Lo capta el tímpano y lo traduce a una señal eléctrica que llega al cerebro. Si ese oído medio está lleno de líquido porque tenemos muchas alergias y porque somos pequeños y todavía tenemos la predisposición de que es fácil que nos llegue esas secreciones de moco que pasan por detrás de la garganta al oído, por el tubo de Eustaquio, que nos predisponen a infecciones de oído. Eso hace que esa estimulación que debe ocurrir en una edad temprana, y estamos hablando de bebecitos, no ocurre, y cuando venimos a ver tenemos un problema de comunicación, es lo más común, habla. Pero tengo muchos pacientes que presentan con otros diagnósticos que voy a discutir posteriormente, entre ellos déficit de atención. Otras razones, pues, problemas en el desarrollo, developmental delay, y otras cosas relacionadas a eventos que ocurren cuando en la etapa de nacer o antes de nacer, como falta de oxígeno, premadurez, exposición a drogas, hiperbilirrubinemia y infecciones como el citomegalovirus, que es un virus bien conocido que causa problemas con la audición. Hay otras condiciones que se confunden y que pueden ser asociadas a problemas de procesamiento, y muchos de mis pacientes, hoy vamos a discutir un caso, realmente se presentan primeramente con un problema de atención. Jamás nadie va a pensar que tienen una persona con problemas de déficit de atención, lo que realmente tiene es problemas de procesamiento auditivo. Pues les quiero decir que el 50% de los niños diagnosticados con ADD tienen problemas de procesamiento auditivo. Depresión, mucha gente se asocia a depresión no tan solo porque tienen unos problemas químicos metabólicos que se trabajan en la oficina, sino porque esto causa mucha frustración. Y muchos niños que no se pueden comunicar apropiadamente tienen unos problemas no tan solo de ansiedad. En niños más adolescentes vemos depresión, vemos problemas de obsesivo compulsivo, pero muchos problemas de aprendizaje que tienen que ver con problemas de integración sensorial, problemas de habla y problemas de comunicación escrita y lectura.
También esto causa problemas de socialización. Y piensen que una cosa lleva a la otra. O sea, si tienes un niño chiquito que no se puede comunicar apropiadamente y los nenes lo rechazan, eso le afecta a la autoestima. Ese niño sigue creciendo con unas dificultades. Y en mi caso, que evalúo tantos cientos de niños con diferentes tipos de condiciones, vemos que yo tengo 3 tipos de niños en edad escolar. Uno es el que se aísla, se vuelve un cocún cuando tiene situaciones aquí, porque esto no tiene que ver nada con la inteligencia. Estos son niños inteligentes y esto es la mayoría de los casos. A excepción de los que tienen pues un cuadro sindrómico, que tienen algún problema de desarrollo que tiene que ver con otras condiciones genéticas, etc. La mayoría de los niños que tienen estos diagnósticos tienen una inteligencia normal. Pero al verse que no pueden ejecutar, ahí vienen los problemas de socialización porque no pueden hablar apropiadamente y a la velocidad. Una cosa bien interesante, yo que tengo una población de pacientes bilingües, el inglés para estos niños es más fácil. Así que tengo muchos niños que nunca han sido expuestos al inglés, hablando con acento en inglés y desarrollando habla predominantemente en inglés porque les es más fácil. Otra cosa que veo comúnmente es inmadurez emocional. No actúan apropiadamente en situaciones sociales como se espera para un niño de su edad, o no entienden señales sociales de distancia, de cómo debe actuar en ciertas situaciones en la escuela, se acercan mucho a la gente, tienen un pensamiento concreto. Entre más problemas de procesamiento auditivo, más inmaduros emocionalmente veo los niños en la oficina. Y eso es algo que ya yo sé que me da una clave de qué tanto se dañó ese sistema nervioso. También el diagnóstico de procesamiento auditivo se hace de diferentes maneras, pero aquí les menciono los más importantes. Primeramente, se hace una evaluación para descartar problemas de audición normal con un audiólogo, con un especialista otorrinolaringólogo. Se le hace una prueba de audición, se le hace un timpanograma, que un timpanograma lo que nos ayuda es a saber si hay líquido en ese oído medio que les estaba hablando. Se hacen unas pruebas donde se ponen unos impulsos eléctricos para ver si hay unos reflejos auditivos presentes, y hay otra prueba que se llama de emisiones otoacústicas que se usa mucho en los niños más severos y no verbales o en los bebecitos. Los patólogos del habla, que son los que hacen las pruebas estandarizadas de evaluar esa comunicación, tienen diferentes pruebas. Voy a hacer una mención de ellas simple porque son complejas estas pruebas. El explicarlas pues es complejo, pero básicamente hay una prueba que se llaman las pruebas dicóticas, que le presentan diferentes estímulos a cada oído a la vez, a ver cómo está esa audición y cómo lo oye cada oído. Tenemos el monoaural, la prueba de habla monoaural, que lo que hace es que presenta un estímulo a cada oído separado y modifica el estímulo para reducir la redundancia y así ver qué es lo que está pasando en cada oído. Estamos las que se llaman la de procesamiento temporal, que requieren que se discriminen los sonidos en secuencia, y está la interacción binaural, que eso tiene que ver con no estimular un oído, hacer una secuencia y a ver los órdenes. Todo esto lo hace un patólogo del habla entrenado a hacer este tipo de evaluación. No todos los patólogos están entrenados en esto. Va a ver que hay unos especialistas evaluando esto, igual que hay unos especialistas audiólogos. Aquí les voy a presentar un poquito de la ciencia de cómo trabaja el sistema auditivo. Creo que es importante para ver por qué y cómo yo trato a estos pacientes, que gracias a Dios tenemos mucho éxito tratándolos. Les voy a poner este videito. Déjame ver si me quiere correr, y discúlpenme un segundito que no sé por qué no quiere correr el... For most of us, the vibrations of sound waves are relayed to the brain through the ear, which converts them to neural signals. As the sound hits the eardrum and it wiggles in and out, it sets up pressure waves inside a snail-like structure called the cochlea. The cochlea has hair cells lining it that are tuned to specific frequencies. So at one end,
The hair cells only fire an electrical charge in response to low frequencies. At the other end, they fire an electrical charge in response to high frequencies, and of course, everything in between. So the signal goes from the ear to the brainstem and up into the brain. And that electrical charge goes to the auditory cortex, which is amazingly laid out in pitch order, almost like a piano keyboard. The hair cells are wired to the auditory cortex in such a way that you've got low notes stimulating this part of the auditory cortex on up to high notes stimulating this part. We used to think that there was a music center in the brain. We don't think that anymore. There are music centers, and they're spread all over the brain. The auditory cortex activates as it receives signals from the brainstem through the inferior colliculus and the medial geniculate nucleus. If you could look at all the different areas of the brain involved in extracting the signal from sound to turn it into music, you'd see a bunch of coordinated and a bunch of uncoordinated firing in different parts of the brain, kind of like a neural symphony, a neural orchestra. So pitch is processed in one set of neural regions, tempo in another, loudness in another, timbre, whether it's a violin or a trumpet or a human voice, in yet another, and it all comes together later. The later in this case is maybe 30 thousandths of a second, so rapidly that you never knew the things were ever apart. Con esto lo que estoy tratando de hacer es demostrarles cómo el cerebro está tan increíblemente conectado que un impulso que llega a través del oído, a través de la aurícula, pasa, hace vibrar esa membrana timpánica y produce una acción que es ya definida en qué parte del cerebro ocurre esa acción. Nosotros tenemos una manera muy particular de evaluar esto, una manera que nos ayuda a ver cómo cada una de esas frecuencias es percibida por ese paciente que estamos evaluando. Estas evaluaciones y todas las evaluaciones que tienen que ver con procesamiento central auditivo se pueden hacer después de los 7 años aproximadamente, porque el paciente tiene que ser capaz de decirte qué es lo que escucha. Así que pacientes con problemas más severos que no pueden hacer eso, pues sabemos que tienen problemas de procesamiento auditivo, pero bien severo porque no pueden darnos esa información. Quiero que se fijen que esta gráfica que les estoy presentando es un ejemplo de una prueba de procesamiento auditivo que hacemos en la oficina que tiene que ver, que lo hace un audiograma. Un audiograma es una máquina que produce frecuencias de volumen para las dos áreas que el cerebro usa para escuchar. Una área es el tímpano, como ya les hablé, que hace que el tímpano vibre, pero también el cerebro escucha por el hueso que está detrás de la oreja, que se llama el hueso temporal. Para que tengan una idea de la diferencia de las dos cosas, cuando yo estoy hablando por un micrófono, eso es voz de aire, que es como se llama lo que se escucha a través del tímpano. El hueso se llama bone conduction o conducción por hueso. Esa voz es la que tú te escuchas a ti mismo o la que me escucho yo cuando estoy leyendo. Esa voz es la combinación de las dos. Siempre una vibración es más difícil de escuchar que una onda, ¿verdad? Así que la línea roja que ustedes ven ahí es la línea que tiene que ver con cómo el cerebro de la persona, y esto es un ejemplo para un resultado normal, para que tengan una idea cómo es esta evaluación. Esta evaluación es una evaluación técnica, la uso yo para programar unos equipos que usamos en WIN para estimular las áreas del cerebro específicamente que yo quiero estimular. Y quiero que se fijen que la línea roja siempre debe ir sobre la línea azul. ¿Por qué? Porque es más fácil para el cerebro captar cosas a través del tímpano. Sin embargo, si una persona está congestionada porque tiene un catarro, pues se va a alterar esta prueba, obviamente, porque tiene líquido que no deja que esa membrana timpánica fluya. Lo otro que quiero que observen es que cada oído trabaja en equipo. Uno no tiene un ojo mirando para China y otro para Japón. Los dos ojos trabajan en equipo. Si ustedes tienen un oído que no está oyendo igual que el otro, procesando información igual que el otro, eso es un problema. Ya se sabe qué frecuencias tienen que ver con qué parte del cuerpo se afecta. Por eso les presenté aquel videíto, porque la ciencia está ahí.
Sabemos que frecuencias bajitas tienen que ver con todo lo que tiene que ver con balance, coordinación, sistema motor. Así que si yo veo un paciente, y lo bien importante, el oído escucha entre 15 a 25 decibeles. Cualquier cosa sobre 25 decibeles, pues es que no estamos escuchando esa frecuencia apropiadamente. Así que si yo tengo alteraciones, una, en que el hueso escuche mejor que la línea azul, por ejemplo, que sería la de aire, tendría esas curvas invertidas, pues ya eso es un diagnóstico de problemas de procesamiento de información. Igual que si yo tengo una discrepancia entre cada oído, igual si yo tengo que subir mucho el volumen para que esa persona escuche. Las áreas que yo voy a estar pudiendo observar, que ya se sabe qué áreas tienen que ver con qué frecuencia, pues como les dije, las áreas motoras de desarrollo temprano motor tienen que ver con las frecuencias bajitas. Áreas intermedias tienen que ver con atención, memoria y concentración. Y bien importante, las áreas de frecuencias altas tienen que ver con lo que te hace bailar cuando oyes música que te gusta. Así que tiene que ver con la parte de intuición, energía, motivación. Yo puedo ver todas esas cosas cuando hago estas evaluaciones, y esta parte de arriba que ven es que nosotros todos desarrollamos la capacidad de escuchar todas las frecuencias de sonido desde los 5 años. Entre 5 a 7 años, los niños desarrollan la capacidad de escuchar las frecuencias. Esto hace que tengamos la capacidad, en ese momento es bien interesante, se desarrolla la capacidad de compararnos con los demás. Así que si un niño que tiene estos problemas de procesamiento a los 5 años empieza a percatarse de que no está pudiendo hacer las cosas como los demás, porque desarrolla esta capacidad que acabamos de hablar, se va a frustrar. Ahí es que vienen problemas de comportamiento, ahí es que vienen los problemas que le estaba mencionando ahorita, que me veo frecuentemente, o el niño que se aísla, o el niño que se vuelve el cómico del salón, o el niño que se vuelve el oposicional, que no sigue instrucciones. Son mecanismos de defensa que usan los niños, y muchas veces nosotros nos confundimos y los identificamos solamente con problemas de comportamiento. Y cuando yo evalúo a estos niños, encuentro que tienen unos problemas neurológicos que no lo están dejando ejecutar a nivel de su inteligencia, y estas son cosas que ellos hacen para evitar que otra gente se dé cuenta. ¿Ok? Segundo, el tratamiento usualmente de problemas de procesamiento auditivo lo hacen terapistas de habla con patólogos del habla en terapia de habla especializada. Nosotros lo trabajamos un poquito diferente. Nosotros trabajamos buscando la causa antes que nada, y ese es el método Franceschi, que es el método que trabajamos en la oficina, donde usamos medicina integrativa y buscamos por qué esta persona está teniendo estos problemas de comunicación neuronal. Interesantemente, tiene que ver con genética, tiene que ver con metabolismo, y cosas que hacemos trabajando con eso hacen que mejoren esos procesos de comunicación neuronal, y lo único que tengo que hacer es arreglar lo que se dañó. Y ahí usamos otras tecnologías para acelerar esta recuperación de estas destrezas, que incluyen desde cámara hiperbárica, campos, Pulse Electromagnetic Field Therapy, que es terapia con campos electromagnéticos de pulso, retroalimentación, neurofeedback, y tenemos unos equipos en nuestro gimnasio computarizados que estimulan al cerebro a desarrollar todas estas áreas, porque el cerebro no funciona aislado. Nosotros tenemos que desarrollar todas las áreas que se dañaron, y eso incluye áreas de desarrollo desde que era un bebé. Y obviamente colaboramos con patólogos de habla de diferentes sitios, porque tenemos pacientes en diferentes partes del mundo, para hacer que este trabajo sea lo más efectivo y lo más rápido posible. Esto es un recuadro que lo que resume es lo que es el método Franceschi, lo que les acabo de mencionar, y la idea es que en vez de ser años trabajando con estos problemas, podamos acelerar esa recuperación de destreza y alzarlo en cuestión de meses. Este es un caso que quiero compartir con ustedes para que tengan idea cómo se presentan estos pacientes a mi oficina. Tenemos una niña de 14 años con diagnósticos de ADHD, oposicional desafiante, ansiedad, y un síndrome que se llama POTS, que tiene que ver con problemas a nivel de circulación, que hace que esta niña tenga unos desmayos. Interesantemente, esta niña presenta estos problemas después de que en tercer grado otro niñito le quitó su comida, un incidente de bullying. Y esto
desarrolla una cascada de eventos que termina ella con todos estos diagnósticos y esos 4 medicamentos. Cuando llegué a mi oficina tenía Concerta, fluvoxamina, Abilify y Lamotrigine. Esto es bien común. Los pacientes cada día más, especialmente niños, se están medicando porque las guías, y no tengo ningún problema con eso, te dan indicaciones de que puedes tratar estos síntomas con estas medicaciones. ¿Qué es lo que le preocupa a los pacientes que llegan a mi oficina? Pues que no ven grandes cambios o los efectos secundarios de estos medicamentos. Esta niña llevaba desde 3er grado sus papás trabajando con ella. Ya cuando llegó donde mí, ya había visto múltiples escuelas, cambios de escuela, no podía ir a la escuela regularmente porque tenía estos desmayos que nadie podía explicar, estaba fallando en todas las clases y no podía hacer matemáticas. Así que cuando yo evalúo, tengo unos problemas severos de atención, de concentración. Ella no podía entender cómo funciona matemáticas simples. Su pensamiento era concreto de una niña mínimo 9 años, problemas de motor fino, problemas de reflejos primitivos. Y les voy a compartir ya mismo cómo salió ella en esa prueba de procesamiento auditivo. Hicimos una evaluación médica y neurológica bien exhaustiva y encontramos que ella tenía mutaciones que afectaban la producción de neurotransmisores, que es lo que hace que las neuronas se comuniquen, y problemas con su sistema inmunológico, problemas de detoxificación. En adición, descubrimos que tenía tiroiditis, porque todas estas cosas tienen que ver con un problema metabólico que usualmente hay un historial familiar, pero yo voy a buscar por qué esa respuesta inmunológica que me está causando la tiroiditis. Encontramos que tenía sensitividades a alimentos, mucha deficiencia nutricional, y esto es bien común porque estamos comiendo mucha comida que se produce en masa con pocos nutrientes y muchas toxinas. Adicional a esto, descubrimos que tenía problemas en producción de energía a nivel de mitocondria. Y esto es bien importante. Esta niña estaba teniendo falta de energía a nivel de que no podía hacer ejercicio, se desmayaba. Tenía un problema de metilación, que ese es el procesamiento de la B12. La B12 es la vitamina más importante para el sistema neurológico. Deficiencias de B12 solamente te causan daños neurológicos permanentes. Y un problema de disbiosis, que eso es cuando se altera esa flora intestinal, porque es importante, porque hay una conexión entre el sistema digestivo y el cerebro. La mayoría del sistema inmunológico se ubica en el sistema digestivo, igual que la producción de neurotransmisores. Ok, pues vuelvo a repasar. Tenemos la prueba de procesamiento en esta niña cuando la evaluamos por primera vez, noviembre 19 del 2019. Esta niña tenía todas sus frecuencias de sonido que tienen que ver con hueso, que era la línea roja que les había comentado anteriormente, totalmente casi invertidas. O sea que ella era capaz de escuchar mejor por el hueso, que se supone que sea lo peor que escuche. Y obviamente esto tiene unas implicaciones que no voy a entrar porque quiero hacérselo fácil de entender, pero a grosso modo, tenemos las curvas invertidas, tenemos un oído diferente al otro, tenemos que subir volumen hasta casi 50 decibeles para que esa niña escuche algunas de las frecuencias. Cada una de estas cosas tiene implicaciones en cada parte de su sistema nervioso. Hablamos de sistema motor, hablamos de atención, concentración, memoria, y hablamos aquí del área de energía, motivación, depresión. Todos esos síntomas lo veíamos en esta chica. Lo bien interesante es que se supone que desde los 5 a 7 años ella fuera capaz de distinguir todas estas frecuencias de sonido. Eso quiere decir que ella todavía, esa área del cerebro que se supone ella hubiera desarrollado, no la había desarrollado, así que tenemos un diagnóstico de problemas de procesamiento auditivo severo. Miren qué interesante con el trabajo que se hizo con ella en cuestión de 6 meses aproximadamente, 6 a 7 meses. Miren cómo cambió esa curva. Ya no tenemos que subir el volumen. Ella está oyendo 15 decibeles y aún más. Puede oír mejor. Pero bien interesante cómo esas curvas ya cambiaron. Obviamente, aquella curva que yo les enseñé es un ideal. Cada persona tiene su ideal. Nadie es completamente como aquella curva. Pero fíjense que ya las curvas cambiaron.
ya el azul está sobre la roja, pero esta área de aquí está invertida porque esta niña, cuando empezó a despertar y se dio cuenta de las cosas que ella hacía inmadura, se frustraba muchísimo y ahí lo trabajamos con una especialista, en nuestro caso la doctora Tara Devine, donde ella trabajó toda esta área emocional cuando este paciente va evolucionando, porque le estamos dando todo este conocimiento que usualmente se adquiere por experiencia. Estamos despertando un cerebro en cuestión de 6 meses, pues le estamos dando las herramientas con la psicóloga para que ella ayude a ella a pasar todas estas etapas. Pero aquí es que yo sé cuando un niño está black, que no tiene energía, que está frustrado, pero también miren qué interesante, ella recuperó toda su capacidad de distinguir todas estas frecuencias de sonido. Y esta historia es bien bonita porque así fue que empezó la chica. Las evaluaciones que nosotros hacemos son bien exhaustivas y las evaluamos en todas las áreas que se pueden impactar en una persona. Y miren cómo ella empezó. Esto es comparado con sus pares. Y aquí están las fechas de las evaluaciones y cómo esa niña fue mejorando durante ese proceso de 6 meses de tratamiento en nuestra oficina. A esta chica logramos en 6 meses hacer lo siguiente. Le pudimos quitar todas las medicaciones, le pudimos quitar todos esos desmayos, esos problemas que hasta habían causado que le hicieran un procedimiento cardíaco. Pudimos hacer que ella aumentara en su capacidad cognitiva, no tan solo a que pudiera equipararse a salón a sus pares, sino que excedió y empezó a estar en clases avanzadas de matemática, que era lo que ya no podía hacer. Empezó a tener una resistencia a hacer deportes, que antes ella no podía hacer nada porque cada vez que trataba estaba muy cansada o le pasaban esos episodios de desmayarse. Ella no podía ni montarse en un avión porque no lo toleraba. Y recientemente tuvo un viaje hasta Londres sin problema. Esta chica, al día de hoy, de no poder hacer matemática, está entrando a una de las mejores universidades en el área de Texas, que es Baylor University, y acaba de empezar su primer año ahora, en este momento que estamos hablando. Así que eso es lo que puede pasar con el cerebro cuando se trabaja apropiadamente, buscando lo que lo causa, la condición, y estimulando a que desarrolle las destrezas de acuerdo a lo que necesita esa persona. ¿Qué cosas yo les recomiendo a ustedes que están mirando esto y se están identificando que puedan hacer en la casa? Si ustedes piensan que su hijo puede tener un problema como este, pidan una evaluación. Entre más rápido empiecen a trabajar con esto, mejor, más fácil es para el niño. ¿Qué cosas pueden hacer en casa mientras eso pase? Miren, compren un micrófono y unos audífonos, tan simple como hacer que el niño escuche mejor su voz, haciendo que cante karaoke, recitando, haciendo letras, haciéndolo divertido. Hagan el esfuerzo de asegurarse que el niño los entienda. No crean que es que los ignoró. Pregúntenle si él entendió. Si hacen, porque muchas veces también tiene que ver con atención selectiva, que tiene que ver con comportamiento, pero ustedes conocen a sus hijos y hay algunas veces que sí, otras que no. Si ellos no responden, no necesariamente tiene que ser un problema de comportamiento, puede ser problemas de procesamiento. Bien importante para estudiar, busquen un área que sea aislada, que no tenga ningún estímulo auditivo ni visual, porque obviamente esto va a hacer que el niño le dé más trabajo porque se va a distraer. Ellos funcionan mejor uno a uno y en un ambiente callado para hacer sus tareas. Bien importante, no lo dejen estar sedentario, manténganlo en actividad física por lo menos 1 hora al día y limiten el uso de la tecnología. La tecnología nos daña las conexiones del sistema nervioso, aparte que desarrollan una necesidad por ese rush de dopamina que hace que se puedan poner hasta agresivos o que el mundo, cuando no están en la tecnología, no les interese. ¿Qué cosas podemos hacer para la escuela? Aquí seleccionen una escuela que tenga menos de 10 a 15 niños, que tenga alrededor de 10 a 15 niños para disminuir las distracciones visuales y auditivas. Infórmenle a la maestra de su preocupación y bien importante, logren que ella tenga interés en comunicarse con ustedes. Logren esa relación positiva para que ella les diga dónde el niño está teniendo problemas y ustedes lo puedan apoyar. Que el niño se sienta al frente para que esté cerca de la pizarra y haya menos distractores visuales y auditivos. Díganle a la maestra que le pregunte al niño si entendió y que les repita las instrucciones.
Y también consideren un sistema, yo lo he usado en algunos niños en lo que desarrollamos su sistema nervioso, que se llama un FN System. Muchas escuelas proveen este sistema. Es un sistema que tienen que tener cuidado también que no sea, que le dé una diferencia que sea muy notable en el nene, porque puede causar que le afecte autoestima, aunque si se hacen los nuevos, son bien pequeñitos que no se ven y lo pueden los maestros, lo pueden hacer bien interesante para que ese niño no se vea aislado, porque tiene un sistema que lo que hace es que aumenta el sonido. Es un micrófono conectado a la voz de la maestra. Él con sus audífonos escucha más alto a la maestra que el resto de los sonidos de la clase. Esto ha sido todo por hoy. Quiero darles la oportunidad para que hagan preguntas. Aquí, por favor, siéntanse en la confianza y lamento, me disculpo por los problemas técnicos, pero los resolvimos. Esas cosas pasan. Así que quiero entonces que ustedes me cuenten de alguna situación que me quieran consultar, alguna pregunta que tengan para mí. Evaluaciones, ¿dónde estarían? Ok, va a tener, Ani, si puedes ayudar que sea uno a la vez para poderlos escuchar, por favor. Sí, vamos a tratar de que las personas que tengan preguntas coloquen su nombre en el chat y en ese mismo orden podemos ir contestándolas, si es posible. Si quieren, escríbanme las preguntas para yo irlas contestando poco a poco. Voy a pedirle que como se está viendo que no estamos pudiendo oírlos, que por favor me escriban su pregunta. Cari, Okay. Ok, voy a contestar las preguntas. Les quité, para no irnos así como distorsionados, les quité y ahora yo estoy buscando aquí las preguntas. Déjame ver si las encuentro. Yashira tenía una pregunta. Ok, Ani, si me puedes dar las preguntas, por favor. No tengo preguntas en el chat, solamente sé que Yashira levantó la mano, estaba interesada en hacer una pregunta. Yashira, tú nos puedes hacer tu pregunta. Déjame ver cómo yo logro dejar que me hagan preguntas. Déjame, cómo yo quito el mute aquí. Ani, ¿tú le puedes quitar el mute a Yashira? Porque yo no veo cómo se quita. No puedo desde acá. Ok, ahorita yo vi el micrófono. ¿Me oyen? Sí, les oigo, claro que sí. Saludo. Mi pregunta es que llegué un poquito tarde al taller, pero me interesa mucho toda la información. Si yo llamo a las oficinas después me pueden abarcar un poco más sobre esos servicios, ¿verdad? Claro que sí. Sí, realmente a mi nena le hicieron una evaluación de procesamiento auditivo. Dice evaluación perceptual auditiva, no sé si es lo mismo. Es lo mismo, sí. Lo que salió es discriminación de patrones de tiempo en oído derecho y destrezas de separación e integración bineural. Eso fue como que lo que salió que necesitaba trabajarse. Y entonces le recomiendan terapia, no sé, la que seleccioné fue la Verar, pero yo no sé mucho de esto y quería saber si
si esa terapia le ayuda, si ustedes la proveen, si ustedes trabajan por remedio provisional también, o si ustedes recomiendan alguna otra evaluación. Ok, pues nosotros tratamos todo eso. Y básicamente lo que vas a ver es que esa evaluación que la patóloga te hizo te dice dónde es que ella está demostrando en su habla o en su comunicación receptiva y expresiva los problemas. Yo lo veo desde el aspecto médico y terapéutico en el que yo no solamente voy a trabajar con la parte de lograr que ella procese información mejor, sino que voy a buscar las causas. Así que nosotros hacemos una evaluación médica donde integramos pruebas genéticas para buscar las partes de neurotransmisores, las partes de metabolismo, como les había hablado, y en adición a eso, otras áreas que se hayan afectado del desarrollo que no necesariamente tienen que ver con el procesamiento de información, pero si no las arreglas, el procesamiento de información no mejora. Eso incluye desde las áreas de desarrollo temprano, motoras, comunicación, cognitivo, pero bien importante, yo uso unos equipos que producen frecuencias de sonido que yo programo de acuerdo a esa prueba de procesamiento que yo te enseñé. Eso se llama un listening test, que es muy diferente a la que te hizo la patóloga del habla, porque la que yo voy a hacer es para ver dónde el cerebro de ella no procesa y estimular esas áreas dirigidas exactamente al cerebro de ella. Así que yo estimulo el cerebro con el método Franceschi y incluyo no solamente el área de procesamiento, sino todas las áreas que una persona pueda tener afectadas. Y lo que hace eso es que ayuda a que se resuelvan todas esas lagunas de aprendizaje y el niño evoluciona bien bonito. En cuestión de meses ya estos nenes evolucionan. Si tú solamente trabajas con el área del habla, no va a progresar así de rápido. Y sí te podemos ayudar. Ok, sí entendí. O sea que la verdad solamente trabaja una área y la otra que me dijo, bueno, que aquí por lo menos es la que aparece, que le dieron esas dos opciones y se llama ILS. Nosotros usamos en los equipos ILS, pero yo hace mucho tiempo atrás cambié lo que a mí me enseñaron. Yo tuve la oportunidad o el privilegio de entrenar con el que creó ILS, el neurólogo, y de ahí pues lo modifiqué a lo que yo veía en 15 años de trabajo que funcionaba para hacer. Así que yo veo mucho paciente que ha hecho ILS, pero no le ha funcionado igual, porque volvemos, el cerebro tiene que estar más receptivo para aprender y tienes que trabajar otras áreas para tú ver los resultados que yo les estoy describiendo en esta presentación. Ok, y ustedes entonces lo trabajan a través de plan médico. Nosotros lamentablemente no aceptamos planes médicos, pero sí te damos los códigos para que el plan médico te reembolse y tenemos unos sistemas que los papás, dependiendo del papá, buscan. Tenemos unos financiamientos que hacemos con cada familia. Entiendo. Ok, esa era mi pregunta. Ok, ¿alguien más? Creo que Yashira. No, Cari Mark tenía una pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? Nosotros hay alguien preguntando si esta conferencia va a estar disponible. Sí, vamos a hacer la grabación disponible para todo el mundo, sin costo. Así que prontamente lo vamos a poner en nuestro website para que ustedes cojan el link y lo puedan repasar. Alguien está preguntando cómo puedo solicitar una evaluación. Si están en Puerto Rico, los que están en Puerto Rico, pues a nuestra oficina Puerto Rico, que el teléfono ahí está en pantalla, 787-474-0400. También nos pueden escribir a info@wellneuro.com. La gente que está fuera de Puerto Rico pueden ir a cualquiera de las dos oficinas. Tenemos la oficina en Houston, el teléfono está ahí, 832-703-1090. Nosotros no necesitan referido para ir a mi oficina. Yo soy un médico, o sea que y soy médico pediatra, pero tengo mi expertise en medicina integrativa, así que no hago pediatría. El costo de la evaluación los van a orientar, depende de lo que quieran. Hay diferentes evaluaciones dependiendo lo que están buscando y cuál es la condición de su hijo o adulto, porque tenemos adultos también en la oficina. Así que mi recomendación, primeramente, es que hablen
llamen a la oficina para que los orienten y así poder obtener más información de lo que necesitan y poderles dar los precios de acuerdo a eso. Pero no se preocupen, siempre tenemos alternativas para todos los papás, así que es cuestión de saber qué es lo que necesitan. ¿Necesita un referido? No, no necesita referido. Lo pueden hacer por su cuenta. Yo les doy los referidos para cualquier cosa que yo encuentre que no se haya hecho. La mayoría de mis pacientes tienen unos récords gigantes que han ido a 1000 sitios, así que yo me encargo de explorar todas esas cosas que han hecho ya y ver si falta algo, yo les hago el referido. ¿Alguien más que tiene alguna pregunta? Nada, gracias otra vez por estar con nosotros en el día de hoy. Cualquier cosita se pueden comunicar a esa información que está ahí, que está en pantalla, y estamos a la orden siempre para lo que necesiten.